Bienvenidos, queridos oyentes. Les damos la bienvenida hoy a un nuevo episodio de este espacio donde reflexionamos sobre temas sociales que marcan nuestra realidad. Hoy abordaremos un tema muy sensible y muy importante a la vez, que es el derecho a la educación y cómo la pandemia dejó a miles de estudiantes atrás. ¿Qué quiere decir? Que durante la pandemia muchos alumnos quedaron fuera del sistema educativo, pero no por falta, no por falta de interés, sino por falta de acceso a internet, dispositivos o apoyo en casa. Se convirtieron lamentablemente en alumnos invisibles. En este episodio vamos a conocer sus historias, analizar las causas y a la vez también reflexionar sobre cómo podemos garantizar que este derecho fundamental llegue realmente a todos. Así es, durante la pandemia muchos alumnos quedaron fuera del sistema educativo, no por falta de interés, sino por falta de acceso a internet, dispositivos o apoyos en casa. Se convirtieron lamentablemente en alumnos invisibles. En este episodio vamos a conocer sus historias, analizar las causas y reflexiones sobre cómo podemos garantizar que este derecho fundamental llegue realmente a todos. Exactamente. La educación es un derecho humano esencial, reconocido por la ONU, y por nuestras propias leyes, pero sin embargo la pandemia evidenció una enorme brecha digital y social. Según datos de la UNESCO, más de 1.500.000 estudiantes en el mundo se vieron afectados por el cierre de escuelas en 2020. Estamos hablando específicamente en el tiempo de la pandemia, y millones de ellos no pudieron retomar sus estudios. Y si miramos a América Latina, el impacto todavía fue más fuerte. El Banco Interamericano de Desarrollo informó que una de cada 3 familias no tenía una conexión estable a Internet durante este tiempo, lo que dificultó el aprendizaje remoto. Esto no solo implicó perder clases, sino también perder oportunidades, vínculos y sueños. Un tema que sin duda necesita ser visibilizado. En este episodio también hablaremos sobre cómo la pandemia afectó el derecho a la educación, quienes fueron los más perjudicados y qué se está haciendo para evitar que más alumnos queden olvidados. Así es, no se despeguen. Acompáñenos en este episodio titulado Alumnos Invisibles, el derecho a la educación que la pandemia se llevó. Antes de profundizar, queremos hablar un poco más sobre la realidad de los llamados alumnos invisibles. Durante la pandemia, muchos niños y jóvenes quedaron fuera del sistema educativo, no por falta de ganas o mucho menos de aprender, sino por no tener internet, dispositivos o apoyo en casa. Esto provocó que además de perder clases, muchos perdieran motivación y, es importante, vínculo con la escuela, lo que generó un rezago educativo que todavía se siente hasta el día de hoy. Exactamente, y para ayudarnos a entender mejor esta situación nos acompaña Andrea y Alondra, expertas en educación y políticas educativas, quienes han investigado el impacto de la pandemia en los estudiantes. Muy buen día, chicas, y gracias por estar con nosotros. Gracias, es un gusto estar aquí. La pandemia dejó en evidencia algo que ya existía. El acceso a la educación no es igual para todos. Muchos estudiantes quedaron fuera del sistema por problemas que iban más allá de su voluntad, como la falta de conectividad, materiales o acompañamiento en casa. Eso tuvo un efecto directo no solo en su aprendizaje, sino también en su motivación y en la forma en la que perciben la educación como un derecho. Sí, y además los efectos no se limitaron al aspecto académico. Muchos estudiantes sufrieron ansiedad, desmotivación y la pérdida de contacto con sus compañeros y docentes, lo que aumentó la sensación de aislamiento. La educación a distancia, aunque fue una solución necesaria, terminó mostrando y acentuando las desigualdades que ya existían, dejando claro que garantizar el derecho a la educación requiere mucho más que abrir escuelas, necesita recursos, necesita acompañamiento y un seguimiento constante. Qué importante lo que mencionan. Esto nos demuestra que garantizar la educación no es solo un tema de infraestructura o más que todo tecnología. Implica crear condiciones para que cada estudiante pueda realmente aprender y sentirse parte del aula.
independientemente, obvio, de sus circunstancias. Y también nos invita a reflexionar sobre cómo estos efectos no terminaron con la vuelta a clases presenciales. Todavía hay estudiantes que necesitan apoyo para ponerse al día, recuperar la confianza en sí mismos y conectarse con la escuela y sus compañeros. Exacto, comprender las causas de esta inclusión nos permite diseñar estrategias más efectivas y centradas en el estudiante, para que ningún alumno pueda quedar invisible y que se puedan atender también estos rezagos académicos como los efectos emocionales. Así es, y eso solo se logra trabajando en coordinación. Docentes, familia, instituciones y políticas públicas, todos tienen un rol que cumplir para poder garantizar que la educación llegue a quienes más la necesitan. Perfecto. Entonces seguimos conversando con Andrea y Alondra para profundizar un poquito más sobre estas causas y las consecuencias que todavía enfrentan los alumnos y también para conocer qué se puede hacer el día de hoy para mejorar la situación y asegurar que la educación sea realmente un derecho para todos. Andrea, empecemos contigo, ¿ya? La pandemia ha mostrado que miles de estudiantes no pudieron continuar con sus estudios, tanto por la falta de internet y los equipos necesarios. Pero, qué se podría haber hecho y qué se debe hacer ahora en la actualidad para cerrar esa brecha digital? Esa fue, sin duda, una de las heridas más profundas. Según datos del propio Ministerio de Educación, más de 230.000 estudiantes peruanos abandonaron las clases virtuales durante el primer año de pandemia. La razón principal: no tenían conectividad ni dispositivos. Y esto no solo fue un problema técnico, sino una violación directa al derecho a la educación. El artículo 13 de nuestra Constitución y Declaración Universal de los Derechos Humanos reconocen que toda persona tiene derecho a recibir educación si no hay Internet. Ese derecho queda vacío. Por eso, la primera propuesta es clara: garantizar acceso universal y equitativo a la conectividad y los recursos tecnológicos. ¿Cómo hacerlo? Primero, necesitamos mapear la brecha digital real. No basta con saber cuántas escuelas tienen antenas, cuántos niños tienen acceso efectivo en casa, con electricidad y señal estable. Ese mapeo permitirá priorizar a las comunidades más olvidadas, zonas altoandinas y amazónicas donde la señal simplemente no llega. Segundo, se deben crear centros comunitarios digitales con internet satelital y paneles solares, que sirvan de punto de acceso para los estudiantes de estas zonas rurales, lugares donde los niños puedan descargar materiales, entregar también las tareas y tener tutorías. Y por último, también se debe impulsar alianzas entre el Estado y las empresas privadas, con cláusulas de transparencia para entregar dispositivos y garantizar mantenimiento. No sirve repartir tablets si luego malogran o no hay electricidad para cargarlas. Andrea, mencionas algo clave: el mantenimiento. Muchas veces entregaron tablets, pero luego no funcionaban o no sabían repararlas. Exactamente, Jorge. Por eso es vital capacitar a agentes locales jóvenes de la comunidad que aprendan tareas básicas de mantenimiento y crear también un fondo de sostenibilidad para reposición de equipos. Así no dependemos solo de Lima, sino que empoderamos a la comunidad. Mm, Interesante, Andrea. Esta propuesta apunta directamente a cerrar la brecha estructural, ¿sabes? Sin conectividad no hay derecho posible. Alondra, más allá de la tecnología, hubo otra pérdida enorme: la emocional. Muchos niños no solo dejaron de aprender, también perdieron la motivación y el contacto con sus profesores. ¿Cómo se puede recuperar esto? Sí, Jorge, la pandemia no solo interrumpió la educación, también afectó la salud emocional de miles de estudiantes. Muchos vivieron en aislamiento, con ansiedad, miedo, incluso con depresión. Por eso mi segunda propuesta combina lo académico con lo emocional. Primero, debemos implementar programas de recuperación y aprendizajes. No basta con volver al aula y seguir el currículo normal.
hay que reforzar las bases, la lectura, la escritura y las matemáticas. Esto puede hacerse a través de aulas de nivelación y tutorías personalizadas con apoyo de universidades, de practicantes y de voluntarios. Segundo, necesitamos acompañamiento socioemocional permanente. No se trata solo de poner psicólogos en las escuelas, sino de capacitar también a los docentes en contención emocional. Los profesores fueron los primeros en notar los cambios en sus alumnos, pero no siempre tenían herramientas para poder ayudarlos. Tercero, debemos recuperar el vínculo con la escuela. Muchos niños y adolescentes no volvieron. Se calcula que más de 100.000 estudiantes nunca retornaron después de la pandemia. Por eso propongo crear programas de búsqueda activa, algunas campañas que vayan de comunidad en comunidad, casa por casa, para reincorporar a esos alumnos invisibles. Eso es muy cierto, Alondra. El sistema educativo no puede limitarse a esperar que los estudiantes regresen solos. Es lo peor que se puede hacer. Exactamente, la escuela tiene que salir a buscarlos y además brindar incentivos como becas, alimentación, útiles escolares o transporte gratuito. No podemos exigir permanencia si no garantizamos condiciones mínimas. Así es, Jorge, por eso educar también es sanar. Después de una crisis no solo enseñamos contenidos, sino también esperanza. Bueno, hemos hablado de acceso y de recuperación, pero queda una pregunta clave, ¿no creen? ¿Cómo hacer que estas soluciones sean sostenibles? Porque muchas iniciativas duran muy poco. Excelente punto, Anthony. Para que el derecho a la educación sea real, debe haber política pública y presupuesto estable. Propongo crear un Fondo Nacional de Educación en Emergencia que permita actuar rápidamente en crisis como la pandemia, sin depender de trámites lentos. Además, también urge que el Estado reconozca el acceso al Internet como un servicio esencial, especialmente en zonas educativas. Sin ese reconocimiento, seguimos dejando a las regiones más pobres al margen. Y junto a eso necesitamos transparencia y participación ciudadana, que las comunidades sepan cómo se invierte el dinero, que existan comités locales de vigilancia educativa donde participen padres, estudiantes y autoridades comunales. Exactamente, solo así se evita la corrupción y se garantiza que los recursos lleguen donde más lo necesitan. Entonces, en resumen, presupuesto, leyes claras y vigilancia social, esa sería la ruta hacia una educación justa y sostenible. Sí, y agregaría algo más, innovación local. Hay comunidades que han creado radios escolares, huertos pedagógicos o aulas al aire libre. Esas experiencias deben ser reconocidas y replicadas. No todo tiene que venir del ministerio. Muchas veces las mejores ideas nacen en las comunidades. Bueno, hemos llegado al final de este episodio, pero hoy recordemos una lección dolorosa, pero necesaria, que el derecho a la educación no puede depender de una señal de internet o de un celular. La pandemia dejó al descubierto una brecha que convirtió a miles de niños del interior del país en alumnos invisibles. Así es fundamental recordar que esta no es una historia del pasado, sino una deuda pendiente. Sin conectividad real y acceso igualitario a la educación, ese derecho humano sigue siendo un privilegio para muchos. La lección está clara, no podemos permitir que la geografía o la pobreza definan el futuro de un niño. Exactamente. Reconstruir el sistema educativo significa llevar internet, dispositivos y oportunidades a cada rincón del Perú. Solo así garantizamos que lo que pasó en la pandemia no se repita nunca más. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta hermosa reflexión. No olviden que la educación es un derecho, no un lujo. Los esperamos en el próximo episodio para seguir hablando de los derechos que nos unen. Hasta pronto.